Uno de los grandes focos de las nuevas tecnologías es precisamente la industria 4.0. Las fábricas inteligentes encabezan toda esta revolución y con ellas llegan nuevas técnicas avanzadas de producción, llegan también operaciones con tecnologías inteligentes y todo esto aplicado tanto a las personas como a las organizaciones como a los propios activos. Pues bien, momento de detenernos precisamente en esas tecnologías avanzadas e industriales y lo hacemos de la mano de Fernando Saludes, él es consejero delegado del Grupo Industrias Saludes y además, entre otros, presidente de REDIT, de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana. Bueno, ante todo, muchas gracias a LITI y a la Agencia Valenciana de Innovación pues, por haberme invitado a participar de este evento. La verdad es que la calidad de los ponentes es muy alta, ¿no? Y espero poder estar a la altura de las expectativas. Yo voy a hablar de lo que es la experiencia de las tecnologías habilitadoras, pero en concreto de las tecnologías avanzadas de fabricación relacionadas con... yo como tengo caudal, pero vamos, vamos allá. Sobre todo lo que tiene relación con una empresa industrial, una pyme industrial del territorio, de la Comunidad Valenciana, y con una cierta trayectoria ya a sus espaldas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, contaros un poquito quiénes somos, aunque algunos votos ya me conocéis, para un poco ponernos en antecedentes. También, antes de aterrizar con otros temas, pues hacer un repaso rápido desde la perspectiva de una industria como la nuestra, lo que estamos viendo en el entorno, los retos que estamos todos detectando, también pues, capacidades que pensamos que son necesarias en el futuro para poder abordar esos retos, con qué herramientas contamos las empresas, sobre todo las pymes industriales, hablar un poco, aterrizando, aunque ya se ha dicho mucho y de mucha calidad, acerca de las tecnologías habilitadoras, pero en concreto de las tecnologías industriales avanzadas, explicar un poco qué son desde nuestro punto de vista y qué nos pueden permitir, contaros un poco nuestra experiencia en estas tecnologías y, por último, pues también poner en valor la importancia de esa red de centros de competencias de competitividad, lo que sería el Tech for CV, ¿no? En primer lugar, nosotros somos una empresa familiar valenciana, ámbito nacional, con cierta presencia internacional. Fue fundada por mi bisabuelo, Joaquín Saludes Amigó. Ya son casi 120 años de trayectoria. Ahí pues, creo que está mi padre, que está ahí sentado, junto con una antigua empleada que teníamos, y creo que ese es mi tío. Ya es cuarta generación, os podéis imaginar el peso y la trascendencia que supuso para mí cuando entré en la compañía. Primero, el alivio de saber que no era la tercera, que la tercera había superado la fatídica crisis, ¿no? Pero luego también todos los retos que se nos abrían, ¿no? Hemos hecho de todo, ahí veis imágenes de señalización, placas, hemos hecho juguetes, proyectores de cine, accesorios de automóvil, parques infantiles. Un poco, si nos ha caracterizado algo, es el carácter industrial, ¿no? Nosotros nos definimos como una empresa, una pyme industrial, ¿no? Evidentemente atendemos todo tipo de servicios, pero el talante industrial es lo que tratamos de no perder, ¿no? Y cuando nos desviamos un poquito tratamos de recordarlo. Actualmente somos un operador de referencia pues, en sectores de señalización, seguridad vial, movilidad. Estos sectores, como podéis ver, están totalmente ajenos al coche autónomo. O sea, os podéis imaginar ahora mismo el nivel frenético que llevamos de reflexión para saber dónde encajamos en todo esto, ¿no? También vamos diversificando, es algo que nos ha caracterizado. Estamos en equipamientos urbanos y en soluciones para plataformas Smart City o Smart Traffic, como llamamos nosotros, ¿no? Y si pudiéramos hablar de señas de identidad, pues bueno, yo hablaría de la seriedad en todo su espectro, hablaría de la innovación, más o menos programada, que sea más de una persona innovadora o de una organización innovadora. Ese es el camino que hemos ido haciendo, de personas innovadoras, como le pasa a muchas empresas, y conseguir que al final eso sea lo que permee la organización. La diversificación, la verdad es que a veces nos hemos pasado, porque a veces cuando miro el espectro digo, ¿qué hacíamos nosotros haciendo náutica o haciendo un casco de moto? Bueno, pues todo tenía al final su porqué y nos ha dejado un pozo, ¿no? Y de hecho lo que somos ahora de alguna manera es recoger muchas experiencias del pasado, ¿no? Y luego la responsabilidad en todos sus sentidos, responsabilidad con las personas que trabajan con nosotros, con los socios y con todos los colaboradores. Bueno, son valores que nos han funcionado bien y que creo que sí que son constantes que queremos mantener. Nuestras actuales líneas de actividad, pues bueno,
la parte de señalización, automoción, la parte de servicios en carretera, viales, marcas viales, una parte ya más que aquí apostamos hace unos 15 años, pues por lo que es la parte más de tecnificar nuestra línea, digamos, convencional, con la parte de soluciones de control, temas de señalización electrónica, semafórica, etc., y temas de movilidad, ¿vale?, con accesibilidad. Luego toda una parte que nos gusta mucho, porque también nos separa bastante del coche autónomo, que es todo lo que tiene que ver con bueno, lo que son parques infantiles, megaparques, parques de ocio. Estamos hacia una sociedad que se dirige hacia experiencias. Los propios parques comerciales ya no tratan de vender, sino tratan de vender una experiencia, y a raíz de eso poder bueno, pues, colar algún producto y competir con los formatos online y digitales. Bueno, pues ese es un campo en el que estamos, parques saludables, y luego pues lo que tiene que ver con mobiliario urbano, equipamiento urbano, que llevamos haciéndolo desde bastante tiempo. Algún elemento igual os suena que hayáis visto por la ciudad. A mí me gustaría ya pasar a hablar del entorno, ¿no? En qué mundo nos desenvolvemos. A mí me vienen varios adjetivos: complejo, incierto, cambiante, acelerado, global, digital, hiperconectado, artificialmente inteligente, aunque posiblemente hay mucho recorrido, como han comentado Nuria en la anterior ponencia. Insostenible, hombre, posiblemente al ritmo que vamos, si no cambiamos algunos paradigmas, sí lo será. Conflictivo, también, pero también es un mundo, y yo ahí comparto la visión de Marc, ilusionante, igual que Andrés, esperanzador, y que lo tenemos que ver como que está lleno de oportunidades y de potencial, y esa es la base del prisma que tenemos que tener como empresarios y como personas que vivimos en esta sociedad. Evidentemente, hablamos de un mundo muy complejo, en continua transformación, y yo creo que, como ha comentado Andrés, esto no es algo que nos tenga que asustar. Yo creo que, bueno, siempre ha sido así para los contemporáneos de cada época. Ahora, digamos, cuando miras en perspectiva, pues parece que todas esas tecnologías que han ido apareciendo en nuestras vidas, pues eran tecnologías que estaban ya dadas, ¿no? Pero en algún momento dado eso supuso un auténtico salto de vértigo, ¿vale? Entonces, yo creo que además cada generación nos hemos tenido que enfrentar a esas tecnologías para las que aparentemente no estábamos preparados, y al final lo hemos estado. Otra cosa es que hay unos costes de adaptación, que es donde las administraciones y los agentes tenemos que tratar de estar preparados para minimizar, porque, como comentaban, 50 años de vivir esa desubicación, pues es un coste social importante, ¿no? Yo creo que ni siquiera la mayor velocidad de los cambios debería de angustiarnos, porque también tenemos más herramientas y capacidades para poder abordarlos. Es una cuestión de aceleración, pero en todos los elementos. O sea, aceleración de los problemas, aceleración de las herramientas para poder resolverlos. En general, sí que es verdad que hay un concepto nuevo que está surgiendo, y es, bueno, no es que sea nuevo, sino que hay una sensación de agotamiento, ¿no?, de nuestro entorno vital, y es verdad que la escala y la velocidad de los conflictos parece que va más rápido. A veces da la sensación de que es más ingobernable, ¿no? Y esto es el gran reto que tenemos ahora mismo en la sociedad. Jugar con esa escala y con esos ritmos vertiginosos que, como comentaban antes los ponentes, se van acelerando por momentos. Bueno, pues este mundo dinámico, vertiginoso, donde la escala de los acontecimientos se incrementa continuamente, pues nos lleva a que tenemos que prepararnos en el día a día para poder adaptarnos a estas realidades que nos esperan. ¿Y qué retos? Ya pasaríamos un poquito de este entorno, qué retos percibimos de una empresa como la nuestra que nos podemos enfrentar. Hay unos retos globales, ¿no?, que nos enfrentaríamos como sociedad. Hemos vuelto a hablar antes de la globalización, la polución, el cambio climático, hablaríamos de la economía circular, envejecimiento, superpoblación, los flujos migratorios, la movilidad, que nos afecta totalmente a nuestro negocio, la digitalización, las inteligencias artificiales, cognitiva, la robotización y la conservación de la biodiversidad. Y en resumen, también la sostenibilidad del entorno. Esto, a mí me gustó mucho un término que acuñó el responsable de recursos humanos de Ford, con el que coincidí en una jornada en Broseta, hablando del impacto de la inteligencia artificial en la fuerza laboral, y hablaba de marejol, ¿no?, una especie de amalgama de condicionantes que al final parece que es un poco ingobernable, ¿no? Pues bueno, la verdad es que asusta, ¿no?, pero es nuestra realidad. Al final afecta a nuestra calidad de vida, y el engancharnos o no a ese tren, pues va a implicar que podamos o no mantener o incluso incrementar esa calidad de vida. Si hablamos de las empresas, evidentemente las empresas estamos viviendo profundos procesos de transformación organizativa, ¿no?, en nuestras propias carnes, ¿no? Nosotros tenemos que estar continuamente adaptándonos a esta nueva realidad y a estas nuevas sociedades, ¿no? La innovación en todos los ámbitos, pues sí, la innovación durante mucho tiempo ha estado casi dedicada, sobre todo en los primeros estadios, a
hablábamos de producto, luego pasamos a proceso, pero es que realmente afecta a toda la compañía. Hablamos de gestión, hablamos de organización, hablamos de la manera en que percibimos nuestro entorno. Es decir, tenemos que, como he comentado antes, pasar de tener personas innovadoras a organizaciones innovadoras en toda su magnitud. Algo fundamental, que lo ha sido siempre, pero ahora lo es más, la gestión. La gestión, tenemos un gran reto de gestión del cambio de las personas, de la operativa de negocio, de los nuevos modelos de negocio, de la innovación. Muchas empresas a veces llegan al colapso de la cantidad de iniciativas que llegamos a poner y eso hay que gestionarlo, ¿no? Y, por supuesto, también hay una mayor responsabilidad social corporativa, es decir, que devolvemos a nuestra sociedad. Y no podemos olvidar el motivo principal de la ponencia de hoy, lo que tiene que ver con la revolución digital y la industria 4.0, que es un reto para todas las compañías, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que las empresas deben afrontar esos profundos procesos de cambio. Tenemos que abordar esos cambios y tienen que ser ambiciosos, pero también tienen que ser realistas y asumibles, ¿no? Porque al final, si no los hacemos asumibles para las organizaciones y para las personas que las integran, pues al final podemos colapsar las organizaciones, ¿no? Y han de ser inclusivos. Como he comentado antes, evidentemente hay unos costes en estos nuevos paradigmas tecnológicos, pero también tenemos que tratar de minimizarlo, ¿no? Y algo que nos está demandando la sociedad cada vez más es la mayor relevancia de la dimensión humana, los valores, la aportación que hacemos a la sociedad. Yo creo que son elementos que se nos están demandando y que son determinantes y diferenciadores, ¿no? Y, por supuesto, el talento, la colaboración, pues como elementos clave para construir liderazgos sólidos y proyectos de futuro. Para abordar todos estos retos, ¿con qué capacidades contamos? Evidentemente, tenemos las capacidades que hemos tenido siempre, ¿no? En todas las empresas: el liderazgo, capacidad de asunción de nuevos paradigmas, iniciativa, proactividad, cultura innovadora, pero esto se hace todavía más importante en un proceso tan rápido. Cuando hablamos de la capacidad de nuevos paradigmas, a veces, lo han comentado antes los anteriores ponentes, cuando hablamos un poquito de esa estrategia de, bueno, esto a mí no me toca, ¿no? Esto como que yo tengo mi nicho, tengo mi modelo. El otro día leí un artículo que me pareció muy interesante y es que el mundo animal sigue dándonos unos ejemplos muy interesantes sobre el tema. Hablaban de una especie de hormiga que venía de Sudamérica, que estaba, digamos, invadiendo a escala global las colonias de hormigas en todo el planeta, ¿no? Y entonces comentaban que esta hormiga había roto 3 paradigmas fundamentales de lo que eran las hormigas. Primero, las hormigas solo tienen una reina. Esta especie de hormigas dijeron que no, que pueden tener bastantes reinas, ¿no? Segundo, las hormigas siempre se aparean fuera, ¿no? Y por eso veis esos insectos voladores que acaban saliendo. Claro, la tasa de mortalidad en ese proceso es tremenda, ¿no? Estas hormigas no, estas hormigas se aparean dentro de sus instalaciones, de su nido, bien protegidas. Y tercero, el mundo contra mí, ¿no? Todas las colonias luchan contra todas. Pues aquí se ha descubierto que hay una especie de pancolonia mundial donde las colonias son capaces de reconocerse y no entran en conflicto, sino que entran con otras. Esto nos tendría que decir mucho. Primero, por paradigmas que pensamos que a veces no pueden cambiar, ahí están. Y luego hablamos de colaboración, hablemos de la capacidad de evitar estar continuamente pues, en el menudeo, que digo yo, ¿no? en la corta visión de las cosas, cuando realmente el reto está fuera, es global, es como sociedad, ¿no? La cultura innovadora, la cultura de la innovación continua, la adaptación al cambio, la flexibilidad, la personalización, la empatía, la inteligencia emocional con las personas con las que interactúa la empresa y, por supuesto, también hablemos del trabajo en equipo y de un talento que para mí es fundamental cuando bueno, es obvio, pero no siempre lo es. Le preguntaron una vez a un experto, creo que era no sé si era de Harvard, cuál era el talento más importante, ¿no? Y decía que el mayor talento era el talento de reconocer el talento y hacerlo colaborar, ¿eh? El talento de reconocer el talento y hacerlo colaborar. Y luego venimos con la excelencia de la gestión y, ¿por qué no?, la lucidez, la perspectiva y la visión. Y, por supuesto, la resiliencia. O sea, nosotros tenemos que venir llorados, y creo que como empresarios y como organismos, esto no es nada nuevo, que se lo cuenten a nuestros padres o a nuestros abuelos. Evidentemente, siempre es un proyecto complicado, si no, no tendríamos por qué estar aquí, esto iría solo. Pues la resiliencia creo que es un factor fantástico, ¿no? La capacidad de volver a levantarse continuamente, eso sí, tratar de no pegarse siempre contra la misma pared, ¿no? Y en general también en lo que nos atañe hoy, lo que sería la capacidad de asimilar esas tecnologías habilitadoras, esas tecnologías de fabricación avanzada en nuestro caso. Las herramientas, como me he adelantado antes, pues bueno, tenemos muchas herramientas a nuestro favor,
que llevamos aplicando toda la vida, pues un saber hacer, una iniciativa, un trabajo, el esfuerzo, la constancia, el compromiso, pues todos aquellos valores que nos han definido o han definido a nuestros padres o a nuestros antepasados. Pero esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Con todo esto podemos lograr mucho, pero nos falta pues tener acceso a esas tecnologías habilitadoras en una revolución industrial como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Esas tecnologías avanzadas de la información, de la industriales. Bueno, voy a tratar de pasar rápidamente por esto, no pretendo sentar cátedra, no soy el experto que tiene que definir estas tecnologías, pero sí que puedo desde nuestra perspectiva pues comentarlas, ¿no? Para nosotros estas tecnologías son esas tecnologías de vanguardia que aplicadas a la industria pues nos permiten mejorar el desarrollo de productos, procesos, servicios, información y que bueno, nos tienen que ayudar a mejorar bastante significativamente la competitividad en el corto y medio y por supuesto en el largo, pero son tecnologías que ya están aquí, eso es una diferencia, ¿no? Estas tecnologías, al final se trata de avanzar hacia una sociedad, hacia unas empresas, hacia unas industrias más intensivas en conocimiento y donde nos centremos más en el valor añadido, ¿no? Que podamos mayor valor añadido para diferenciar, con eso podremos mejorar otro tipo de parámetros como la calidad de vida, ¿no? Esto no es algo que está surgiendo ahora. Yo creo que todas las empresas que tenemos cierta inquietud en mejorar nuestras industrias sabemos que esto lleva tiempo ya gestándose. Lo que pasa es que es verdad que bueno, ha habido un incremento exponencial en los últimos años, posiblemente la crisis seguro que ha tenido un efecto muy importante a la hora de dinamizar esto, ¿vale? Y también, como han comentado antes, en el caso de Alemania, pues cuando ya se le acuña un término, el término de industria 4.0, de alguna manera pues viene a decir que este concepto pues bueno, ya ha pasado a ser una prioridad política, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando todos empezamos a hablar y no nos cansamos de hablar de industria 4.0, la gran diferencia es que ya tomamos conciencia de que esto está plenamente aquí y también tomas conciencia de que cuando hace 8 o 9 años estabas haciendo tus pinitos en estos temas, pues la verdad es que no había mucha gente que lo estaba haciendo, o sea que esto lleva un tiempo, ¿no? También lo que he comentado antes, cuando se acuña este término, quiere decir que ya están aquí, que ya tienen un nivel de maduración suficiente para implementar. Y cuando podemos ya escalar y podemos llegar a un nivel más, digamos, de la pyme también, que es un tema que antes nos quedaba lejos, pues quiere decir que ya podemos movernos en esta línea. Pero hay que tener en cuenta que estamos en un comienzo, esto es el comienzo de algo que tiene que eclosionar y va a eclosionar con mucha fuerza, ¿no? Esta asimilación masiva, evidentemente, nos va a llevar, por parte de la industria, a una revolución sin precedentes en la actividad industrial. Y, bueno, al final tenemos que ver cuáles son esas tecnologías industriales avanzadas que podemos usar con mayor éxito o con mayor necesidad en nuestras empresas. Al final, yo me he centrado en 5, que sería la optimización de la producción, la robótica en todo su espectro, la visión artificial, la logística y distribución inteligente y la fabricación aditiva. En función de cada empresa, nosotros tenemos más o menos, digamos, recorrido en cada una de ellas. Evidentemente dependerá del sector y la actividad. Yo creo que, como se ha comentado, hay que ver estas tecnologías como una clara oportunidad para las empresas. ¿Por qué? Porque nos permiten, a través de la optimización de la producción, pues la mejora de procesos productivos, la monitorización de procesos productivos, la captura y procesamiento de información en tiempo real. Yo me acuerdo cuando se hacían los inventarios anuales o mensuales. Pues bueno, os podéis imaginar la diferencia que esto supone, ¿no? También la mejora de las herramientas ya existentes de inteligencia de negocio. Yo recuerdo cuando te implementabas un ERP hace 10, 12 años o 15, tú tenías la sensación de que aquello te iba a dar toda la información y te dabas cuenta que era solamente el comienzo para empezar a arrancar. Luego había que tener información de calidad y luego montar los sistemas de inteligencia de negocio adecuados. Evidentemente todo eso ha evolucionado y nos permite pues, posiblemente hacer un aprovechamiento mucho mejor de lo que podíamos hacer antes, ¿no? Sobre todo para el análisis de la información para las decisiones estratégicas y de gestión. La mejora de mantenimiento y seguridad industrial, el mantenimiento preventivo, por ejemplo. Esto es un tema que está ahora trabajándose intensamente. El ITI también tiene unas líneas muy potentes, pero que a nivel industrial pues, puede ahorrar muchos costes. Evidentemente ahora estamos centrados, o se está centrando más en los grandes procesos industriales. El reto está en aterrizarlo a plantas más pequeñas y con una mayor heterodoxia de procesos productivos, que es donde nos encontramos la mayoría de las pymes, ¿no? En cuanto a la robótica, pues bueno, automatización, optimización de procesos repetitivos o de bajo valor añadido, ¿vale? Hasta ahora se aplicaba a escala, ahora yo creo que lo que permite también es, y ha permitido la automatización de procesos industriales más peligrosos o
desagradables, ¿no? Que son tareas que no le apetece hacer a las personas. Pero también yo creo que la robótica lo que nos ha permitido en los últimos años es ya atacar lo que es la automatización y la optimización de procesos de alto valor añadido. Y hablamos de pequeñas series, ¿no? Que es donde ahora mismo, o donde antes teníamos ese gap, ¿no? Puede ser por una complejidad de estas piezas, ¿no? Puede ser por las posibilidades que presenta de personalización, pero el tema es que nos permite ya una escala menor que la que se venía aplicando anteriormente. Y luego, algo que es fundamental, que es la nueva generación de robots colaborativos. Se ha comentado en las otras ponencias. Al final, las personas estamos destinadas, serán 10, 15, 20 años, no lo sé, a colaborar con esta fuerza de trabajo que son los robots. Y al final pues habrá que buscar pues, cuál es el punto de complementariedad, ¿no? Hablamos de un entorno donde trabajemos físicamente juntos. También se habla de otros paradigmas como la hibridación, inclusive, que ya se están viendo algunos ejemplos. Pero bueno, eso es una realidad que tenemos que buscar. Y esta nueva generación de robots colaborativos ya permite sacar al robot de la jaula. A mí me llamaba la atención cuando tú ves el robot que está ahí encerrado, porque puede ser peligroso, lesivo para el ser humano, simplemente por los movimientos que realiza, y tener un robot a tu vera, ¿no? Para poder trabajar con él y tener la seguridad de que no va a haber ningún tipo de problema. La combinación de capacidades persona-robot. Ese es el mayor ejercicio y el mayor reto que tenemos de saber dónde está cada uno, ¿no? Se ha comentado antes que hay cosas que no pueden hacer los robots o la inteligencia artificial. Bueno, veremos de aquí a 15 años o 20 años cuáles son realmente las competencias que no son capaces de asimilar, ¿no? Si hablamos de visión artificial, yo creo que esto es un tema que también ha mejorado muchísimo la fabricación, los procesos de fabricación. Primero, la precisión de los procesos de producción, ¿no? Porque te permite unos niveles de precisión en los procesos que no habíamos tenido hasta ahora, ¿no? También lo que es la mejora cuando se abordan procesos de prototipado, elaboración de matrices o moldes, ¿no? Para poder verificar in situ si tiene o no tiene defectos y ahorrar bastante tiempo y costes en su desarrollo. La mejora de sistemas de detección de fallos y la clasificación de productos en líneas productivas. Esto ha sido un desarrollo tremendo, ¿no? No solo la rapidez, sino la fiabilidad. Y me viene a la cabeza pues, un proyecto que hicieron la española con el tema de los huesos de la aceituna. Imaginaros la cantidad de aceitunas y la velocidad con la que iban, ¿no? Y luego algo que es fundamental también, que es la mejora de los sistemas de prevención de accidentes y seguridad industrial, mediante la delimitación de zonas barrera, mediante la identificación de puntos calientes, puntos peligrosos, de posibles fallos críticos. Bueno, pues ahí la visión artificial también está ayudando mucho. Y por supuesto la mejora de identificación y la trazabilidad del producto, poco rehuyendo sistemas un poquito más elaborados y complicados de aplicar. Hablando ya de logística y distribución inteligente, hablaríamos de la optimización de la logística en planta. Hemos visto ejemplos, eso es un caso extremo. Las plantas aún, las pymes industriales, pues tenemos que ir avanzando hacia hibridación, ¿no? de movilidad dentro de nuestras plantas. Hablaríamos también de la optimización y la automatización de procesos de expediciones. La reducción de los desplazamientos improductivos. Esto, cualquiera que haya pisado una planta industrial se dará cuenta que es foco de mucha ineficiencia dentro de las plantas. Y bueno, pues esto también puede ayudar mucho. Y luego algo que parece, digamos, básico y obvio, que es la fiabilidad de los inventarios permanentes, pero yo me sorprendí hasta hace un año por ahí una empresa referente internacional española que me comentaba que su principal reto era conseguir cuadrar el inventario permanente. Es decir, son peleas que llevamos muchos, pero al final manejamos tantas referencias y somos tantas personas y tantos procesos y canales que estos temas que creemos que están resueltos aún están coleando por ahí, o sea que hay que ir resolviendo también. Y por supuesto la trazabilidad y visibilidad de fases de producto para mejorar el control en planta y para mejorar el servicio y la información al cliente. En cuanto a fabricación aditiva, permite la fabricación de geometrías imposibles, como conocéis. Son imposibles estas geometrías con tecnologías convencionales. Esto nos permite abordar productos y proyectos que hasta la fecha eran inviables, ¿no? También permite fabricaciones personalizadas y yo creo que principalmente para pequeñas series y para series de un alto valor añadido. Evidentemente, este tipo de tecnologías pues, es difícil que compitan a día de hoy con sistemas de estampación, por ejemplo, en la industria del metal, para productos escalables, pero para pequeñas series sí que podemos estar en ratios de eficiencia muy interesantes. También, por ejemplo, para el proceso de matrices y moldes a la hora de poder elaborarlas, bueno, pues para series cortas también puede ayudar. Y luego también optimiza los costes de transporte, porque
estamos asistiendo ya a lo que es la posibilidad de fabricar en el mercado de destino. Yo recuerdo que vi un caso hace no mucho de Amazon que hablaba de las granjas que tenía a ambos lados del Atlántico, donde ya se planteaba para determinadas piezas, ¿para qué enviar yo la pieza en barco a Estados Unidos si puedo enviar los planos y la fabrico en mi granja de impresoras? Esto suena como muy futurista, pero ya se están haciendo ejercicios y es un tema de fabricar en el mercado de destino, y esto lo cambia todo. No sé si os habéis dado cuenta, cuando vais a un hotel, hay muchos hoteles que ahora te dan el periódico y te lo imprimen en el lugar donde estás, ya no tiene que llegar el periódico físicamente, eso viene ocurriendo hace muchos años, pues un poco el concepto es lo mismo, ¿no? ¿Y cuáles serían los retos para las empresas? Bueno, primero tenemos que tener identificadas y ser muy conscientes de la importancia de estas nuevas tecnologías para el éxito futuro de nuestras compañías. Esto es fundamental. Y esto requiere de una actitud positiva, receptiva ante ellas. Tenemos que entenderlas como que son aliadas, aunque nos asusten, aunque nos parezcan desconocidas, lo que no podemos hacer es obviarlas y pensar que el mundo va a acoplarse a mi sistema de producción o a mi modelo de empresa y voy a salir bien parado. Eso no es así, y cualquiera que tenga una trayectoria empresarial sabrá que ha habido momentos en que ha tenido que tomar decisiones precisamente para salirse de esa tentación, ¿no?, o esa visión equivocada. Hay que tratar de tener una actitud de liderazgo, eso es positivo para todas las empresas, pero tampoco nos volvamos locos, al menos estemos en el pelotón principal. No todas las empresas pueden o podemos estar liderando todas las áreas, pero eso no es un problema. Realmente lo que hay que evitar es quedarse descolgado. Podemos estar como seguidores de primera, no perder ojo. Yo creo mucho en que es muy difícil ser líder en todo. Es muy difícil ser líder, pero sí que es relativamente fácil ser buen seguidor, ¿vale? Entonces, si tú tienes una organización que vas trabajando y en un momento dado encuentras nichos para ser líder, es fantástico. Pero si no, si tienes encima una pyme que tiene los recursos más limitados, céntrate en no quedarte descolgado y aprender de los mejores. Y ahí puedes acortar mucho el espacio de aprendizaje, ¿no? Y además esto no es opcional, como os ha comentado. O sea, obviar estas tecnologías, pues seguro que va a suponer el declive del negocio más tarde o más temprano. O sea, es un tema matemático. No sabemos cuándo y cuándo te llegará el golpe, pero es seguro que llegará. Dicho lo cual, es muy importante para las empresas, ante este escenario complejo, pues decidir mucho, decidir bien, decir adecuadamente qué tecnologías nos hacen falta, y en qué intensidad y en qué momento necesitamos esas tecnologías para nuestro negocio. Yo recuerdo al principio de acuñarse el término Industria 4.0, llegaban algunos inputs a Alemania que decían que había una cierta carrera sin control, ¿no?, porque era un poquito todo el mundo a sumarse a las tecnologías, y las propias administraciones habían hecho una llamada un poquito a hacer una reflexión más profunda de cuáles son las que tú necesitas y cómo puedes asimilarlas. Porque por el camino también te puedes cargar la empresa si no eres capaz de implementarlas bien. Por eso es importante medir ese ritmo de implementación, de asimilación, y no hay que olvidar de que estamos ante un proceso de un calado y una amplitud sin precedentes, y que las empresas, sobre todo las pymes, tenemos un margen limitado de implementación. Quiero decir, nosotros necesitamos como organizaciones unos periodos necesarios para implementar esas tecnologías, ¿no? Asimilación por parte de las personas, y también porque nosotros estamos muy pegados y tenemos que vigilar muy de cerca el día a día del negocio. No tenemos unidades totalmente desvinculadas de nuestra actividad principal, tenemos unos recursos que podemos destinar y podemos jugarnos hasta cierto punto, pero tener por seguro que lo habéis vivido así. Cuando a veces miras hacia atrás, te das cuenta de que de 3 iniciativas te salieron 2 y eres muy afortunado, y te das cuenta cuando lo has pasado, porque te podías haber quedado. Entonces, esa necesidad de medir bien la capacidad y el ritmo de implementación en una pyme es fundamental, en una pyme industrial. ¿Por qué? Aparte, porque esto requiere importantes recursos, no solo una cuestión de financiación, sino también de recursos propios de la empresa. La atención que presta una empresa es que a veces lo vemos todo en términos de horas dedicadas o de dinero, ¿no? También hay un esfuerzo de ubicarte. Es como cuando coges a un ingeniero que está haciendo I+D y lo sacas continuamente a hacer, ingeniería de producción, un soporte a la venta. Pues ese coste de entrar y salir, ese coste de aterrizar en esa materia, pues lleva un esfuerzo y además estresa. Y además, como no lo gestiones bien, frustra a las personas y quemas oportunidades. Esos recursos limitados nos dan ese estrecho margen de maniobra para poder evolucionar orgánicamente,
y origina que todas las decisiones que tomamos de ese calado son muy estratégicas, son muy trascendentes, ¿no? Y quiero decir que te la juegas, ¿no? Yo recuerdo, no sé si fue Power Electronics, que dijo que ante determinados, digamos, decisiones de inversión era doblar o cerrar, ¿no? Pues ese tipo de planteamientos en las empresas muchas veces se da, ¿no? Por eso hay que entender que esta implementación de las TICs nos tiene que ayudar a crecer y optimizarse en el largo plazo, pero en el corto y medio nos van a requerir un mayor esfuerzo inversor y de recursos humanos. Esto es muy importante que los agentes que asesoran a las empresas lo sepan medir muy bien. O sea, tú no puedes aterrizar una empresa y tratar de que implemente en un ritmo un tanto demoníaco una cantidad de tecnologías para la que no está preparada. O sea, tienes que entender que eso le va a llevar un esfuerzo y una atención. Hablamos también de la formación de las personas. Hablamos de la curva de aprendizaje. Yo no he puesto expresamente formación, pero la formación de esas tecnologías, tenemos carestía de formación de esos perfiles en el mercado y las propias empresas tienen que hacer un esfuerzo porque no se trata solamente de traer gente nueva, sino de tratar de hacer una política inclusiva de tu gente llevarla a esos planos, ¿no? Cuando tú consigues que un operario que está acostumbrado a hacer piezas, consigues que pase a ser una persona que esté monitorizando una máquina robotizada, pues ahí estás ayudando a ese empleado a cambiar la tipología de trabajo y la función que está desarrollando y le estás ayudando a poder tener una sostenibilidad, una posibilidad de colaboración, como decían antes, con ese nuevo equipo, ¿no? También por la escala, ¿no? Cuanto más escala de implementación, pues antes podremos digamos, asimilarlo, ¿no? Y luego la propia asimilación cultural. En todas las empresas que hemos acometido procesos de innovación o nuevas líneas de negocio, bueno, pues sabemos lo complicado que es la cultura. Y no es que haya gente que no quiera, simplemente es que es cultura que le pilla lejos, ¿no? Yo recuerdo cuando pusimos en marcha la unidad digamos, de señalización electrónica y sistemas de control, el término que se acuñaba al equipo eran los galácticos. Los galácticos han venido y estuvimos durante 2 o 3 años con el tema de los galácticos, hasta que al final entendieron lo que hacían, no entendían que había un ingeniero de electrónica que estaba haciendo qué cosas o desarrollando qué productos, que luego en la crisis fueron los que nos sacaron de la crisis. Y ahí es donde lo entendieron ya. Cuando nos golpeó la crisis y vieron que esa gama de productos que llevaban 5 años trabajando, de repente era lo que nos había soportado una caída de un 40% de un sector tradicional. Eso es lo que la gente al final lo ve, pero creo yo que tenemos que evitar llegar a ese tipo de razonamientos y conseguir anticipar. Y ahí hay un trabajo importante por parte de las direcciones de las empresas y los mandos intermedios para poder comunicar y transmitir. La charla que hemos tenido antes de Marc, ¿no? Ese tipo de charlas tú la escuchas y yo creo que no hay ninguna persona, ningún operario que no diga, ostras, pues debería de ponerme las pilas o debería ser más proactivo con estos planteamientos o tecnologías que me están proponiendo. Imprescindible contar con apoyos externos para asesoramiento, para financiación y para ejecución. Y estos apoyos tienen que garantizar, tienen que ser apoyos que sean, digamos, continuos, que estén con un adecuado nivel de intensidad, tanto en dedicación como en recursos, y luego también bueno, que estén bien adecuados a lo que necesita la empresa. Y aquí es donde hablaríamos ya de lo que es la red de centros de competencias de tecnología habilitadoras, ¿no? De lo que es la iniciativa Tech4CV. Bueno, yo creo que la importancia de esta iniciativa está fuera de duda, ¿no? Es un punto de encuentro. Como se ha comentado aquí, ya los agentes, los propios institutos, las universidades, los centros de investigación estaban colaborando entre ellos e internamente, pero es verdad que había una desconexión, ¿vale? Hacía falta digamos, punto de encuentro en común para tenernos bien identificados y que esa colaboración, que a veces es informal, que ocurre entre los agentes, casi por el que yo te conozco, tú me das algunas referencias, etc., pues al final es una cosa sistémica y organizada. En lo que tiene que ver con estas tecnologías es fundamental, entonces no puede ser de otra manera. Ante este entorno, bueno, tenemos que aprovechar todo el talento disponible y todas las capacidades y bueno, poner el esfuerzo para que trabaje en colaboración y luego poner el esfuerzo y la capacidad para generar o adquirir esas capacidades que no tenemos. Pero lo que ya tengamos no lo dupliquemos o no lo obviemos porque perderemos mucho camino, no podemos estar continuamente empezando desde cero. Y bueno, para ayudar al máximo a esta implementación de las tecnologías avanzadas tecnologías industriales avanzadas, ¿no? Y especialmente, aunque yo creo que es para todas las empresas, pero especialmente aquí las que más lo sufrimos somos las pymes. Las pymes necesitamos mucho de esta ayuda.
Y todo esto tiene que ser una estrategia global, coherente con las necesidades que pueda tener una empresa industrial como la nuestra, ¿no? Cada tipo de agente, aquí es la virtud del modelo, cada tipo de agente está aportando una pieza fundamental para el éxito de esta transformación, porque no solo basta, eso es como cuando hablan de la navegación, no solo basta con conocer el destino, ni siquiera con elegir la ruta más adecuada, luego hay que navegarla. Entonces, a mí me gusta ver a los agentes como esa triple capa donde tenemos a la academia, que marca un destino, tenemos a los centros tecnológicos o habilitadores que marcan la ruta para poder transitar, y luego las empresas que tenemos que navegar con la ayuda de ellos. De nada nos sirve, si no sabemos navegar, llegar hasta allí, pues no vamos a poder llegar, pero evidentemente tener una ruta y un destino es lo que nos ayuda a nosotros a poder, digamos, focalizar esa potencia y al menos tratar de atinar lo máximo posible, que siempre es una incertidumbre. Y por lo tanto, la colaboración es algo imprescindible para tener opciones en este modelo tan complejo, ¿no? Y ahí un poquito otra vez el tema de las hormigas, ¿no? En vez de luchar entre nosotras, ¿por qué no vamos a luchar contra otras colonias, ¿no? Nos va el futuro en ello. Y también la importancia de mostrar de una forma estructurada lo que son las capacidades que tenemos todos los agentes, ¿no? Hay que comunicar, hay que dar ejemplo, hay que mostrar, hay que poner, digamos, zonas donde la gente pueda ver lo que se está haciendo, porque necesitamos referencias claras para las compañías, ¿no? Y visualizarlo. Estamos tan absortos en nuestro día a día que bueno, si no conseguimos prestar un poco de atención a esto, pues posiblemente no acabemos de entrar. Y entonces ahí sí que es importante que estos agentes nos ayuden a prestar atención, que nos saquen de nuestro día a día, y ese es un buen lugar para poder encontrarnos, ¿no? Y luego, bueno, simplemente una pequeña trayectoria de nuestra experiencia con estas tecnologías. Bueno, pues nosotros a mediados de los 90 empezamos ya a abordar lo que es la robotización parcial de nuestras cadenas de pintura. Bueno, nos llevó tiempo, fue una mejora sustancial. En el 2002 pues empezamos con todo el tema de optimización de procesos en planta. En el 2005, aprovechando el relevo generacional, pues abordamos lo que era atacar la renovación de nuestros sistemas. Empezamos por un nuevo ERP, para toda la compañía, pero también iniciamos rápidamente lo que es la inteligencia de negocio, como ahora veré. También en el 2007 empezamos la colaboración con los centros tecnológicos para el tema de prototipado mediante fabricación aditiva. Esto nos ayudó bastante, nos facilitó el proceso de prototipado. En el 2018 abordamos lo que era el diseño e implementación de la inteligencia de negocio de la compañía, pues para tener una analítica pormenorizada, ventas, compras, inventario, balance, cuenta, resultados. Bueno, pues eso para nosotros, yo aún viví el papel cuando entré a la compañía y el balance de papel, entonces pues cuando mostraba esto al director financiero jubilado, pues le parecía física cuántica, ¿no? Y la verdad es que era un cambio tremendo, ¿no? En el 2009 iniciamos el diseño e implementación de un sistema de costes ABC en tiempo real conectado con el ERP. Aquello se nos atragantó, fue un exceso de... Nos vinimos arriba y, bueno, la verdad es que estuvimos unos años digiriéndolo, pero bueno, hablamos de resiliencia. No nos acabó de cuadrar, pero nos sirvió como base para poder abordarlo en el futuro. Durante la crisis, como la mayor parte de las compañías, hombre, sí, optimizamos el negocio, pero ante todo estábamos centrados en la innovación en producto y diversificación de negocio, porque el tema era bastante complicado. En el 2012 terminamos de optimizar el sistema de inventario permanente, alguna coletilla quedará. En el 2014 retomamos la implementación del coste ABC, aquí, digamos, aprendiendo de las experiencias pasadas, y aquí sí que lo conseguimos. En el 2016 implementamos la monitorización energética de los consumos en planta. Bueno, pues esto es mejora de eficiencia, consumos, saber cuándo no contratar. Bueno, pues esto nos ha ayudado bastante a mejorar. E iniciamos la implementación del Lean Manufacturing. Llevábamos tiempo intentándolo, pero con la crisis nos cayó encima, pues no habíamos arrancado. Pues en el 16 ya nos decidimos. En el 17 iniciamos y completamos la implementación del sistema de captura de datos en planta, que fue bastante importante porque yo, conforme más RP tenía más ingenieros en la oficina de producción, y al final tenía ingenieros en la oficina de producción tratando de descifrar todos los papeles que circulaban por la fábrica y casi haciendo caligrafía, porque era haciendo, digamos, una labor ingente, ¿no? Pues había que bajar. Eso en una empresa industrial con trayectoria, con unas diferencias importantes de edad de las plantillas, pues es un proceso que si lo quieres hacer bien, incluyendo a la gente, cuesta, ¿no? Y luego también pues, seguimos robotizando lo que hemos podido de la compañía, la parte de inyección, tenemos una pequeña parte de inyección de plástico,
Yo creo que ahora se abre un horizonte nuevo para la posibilidad de los robots colaborativos. Nosotros hay procesos que son imbatibles para la actividad que hacemos y mira que le damos vueltas, pero no hay manera, por digamos, la escala y por la diversidad de productos que hacemos. Pero sí que es verdad que ahora se están abriendo nuevas posibilidades que estamos abordando. También, y hago referencia a la alianza, ¿no?, de centros, en este caso también nosotros, aliados con FEMEVAL, realizamos este diagnóstico de Industria 4.0, que fue muy positivo, lo tenemos como hoja de ruta y ahí salen todos los deberes, las buenas prácticas, pero también todos los temas que tenemos que mejorar. En el 2018, bueno, hemos abordado colaboraciones para mejora del Lean, de métodos, tiempos, procesos, y en el 2019 esperamos ampliar la robotización en nuestras cabinas de pintura y mejorar los sistemas de monitorización, datos en planta y planificación de producción. Quedan para más adelante otros temas como logística interna, que también tenemos ahí un recorrido importante que realizar. Los retos: capacidad de asimilación de los cambios, situaciones que hemos vivido, en nuestro caso de colapso organizacional, yo me he tenido que moderar, por choque cultural, por efecto aprendizaje, por la canibalización de recursos para el día a día, la competencia de iniciativas por los recursos. Eso una pyme es tremendo. O sea, a veces cuando lanzas un proyecto de innovación y dices, o sea, tengo tantos ingenieros y el proyecto se alarga, no es un año, son un año y medio, dos, y dices, ¿cómo es posible? Y tiras de la manta, te das cuenta de que un 50% los tienes dando soporte a producción o a un servicio de venta, ¿no? Bueno, pues primero hay que ser conscientes y luego hay que gestionar muy bien esos retos en los que te puedes meter. Y luego, pues hemos vivido una falta de apoyo de las administraciones públicas. Habían pocos programas, poco orientados a la mejora industrial, todo era innovación de I+D. Y bueno, ¿y qué pasaba con la industria? Cualquier tema de digitalización te lo dejaban fuera, cualquier tema de mejora de planta te lo dejaban fuera, o te lo daban en unas condiciones de baja calidad, bien por la intensidad, por la cobertura o por las exigencias. Menos mal que esta situación ha cambiado en los últimos 2 años y se ha notado una mejoría importante en el ámbito regional. En el ámbito nacional, pues supongo que también hay líneas como el CETI que siempre han estado ahí, ¿no? Y luego, pues la importancia en nuestro caso de la colaboración con los institutos tecnológicos. Nosotros ha sido básico para acceder a las tecnologías. Hemos sido socio fundador de AIME, lo que ahora es AIDIME, y estamos ahora mismo en 4 centros, ¿no? Pero no estamos por amor al arte, estamos porque nos son de utilidad. Somos socio del ITI, porque no somos empresa TIC, pero nos parece súper interesante estar pegados y nuestro responsable de sistemas y de desarrollo de producto pues están haciendo un seguimiento muy intensivo. Y ya como conclusiones, creo que he sido bastante extenso, espero no haberos aburrido mucho. Bueno, como hemos comentado, nos encontramos inmersos en este entorno complejo de continua transformación y evolución, donde estamos viviendo una revolución industrial de un calado de amplitud sin precedentes. Ante este escenario, las empresas hemos de abordar con determinación y receptividad nuestra adaptación a los nuevos paradigmas, prestando especial atención a la correcta gestión de dichos cambios. Apoyándonos en todo el talento y capacidades disponibles de nuestro entorno, sobre todo en el entorno que nos es más cercano. Si tenemos aquí agentes, aprovechémoslo, porque la cercanía es un punto diferenciador. No pensemos que nos vale cualquier agente. Sí, podemos acceder a muchos agentes, pero si tenemos en el territorio, aprovechémoslos, que eso es importante. Y luego, pues Tech4CV, pues como un punto de acceso y de ayuda clave a las empresas para abordar este reto, ¿no? Yo creo que tiene que dar respuesta global y coherente a todas nuestras necesidades. Y eso es importante también, aunque hemos vivido una mejoría, no nos durmamos. Hay una necesidad importante de una apuesta continuada y de calado en el tiempo de las administraciones públicas. Estamos en un claro ejemplo de la ABI, ¿no? Esta iniciativa es fantástico que haya sido, digamos, dentro de las líneas de ABI para potenciar pues este tipo de tecnologías de la mano de los agentes, ¿no? Hay varios agentes como Olivaz y tal que están realizando labor muy importante, pero lo más importante es que esto no se quede en una arrancada, sino que cuando vas a otras regiones de referencia te das cuenta que la mayor diferencia es que hay una continuidad, una constancia. Puede que cambien los objetivos, lo que interese más o interese menos, pero las economías de referencia en materia de innovación no sueltan el acelerador en esta materia, y esto es fundamental para nosotros. Parece algo obvio, pero es que vivimos unos vaivenes tremendos, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro. Y muchas gracias por vuestra atención.